Para quienes hacemos análisis geopolíticos todos los días, y todos los días estamos hablando de geopolítica, a veces se nos hace difícil manejar todos los instrumentos, todas las herramientas conceptuales para entender la geopolítica, porque pasan cosas realmente, en general, muy tristes, muy aberrantes, como las que están sufriendo nuestros hermanos palestinos en el día de hoy y desde hace 80 años. Pero para ir a lo esencial de la charla de hoy es sobre las herramientas conceptuales, sobre cómo hacemos quienes hacemos análisis geopolítico para ir más allá de el relato simple y puro de la noticia periodística y de ir al fondo para entender y desentrañar las causas que explican o las razones que explican los acontecimientos que estamos analizando. Y no siempre es fácil. Obviamente que los estudios universitarios que cada uno de nosotros tiene son importantes, desde ya que sí. También lo es la experiencia laboral, de trabajo, de vida, la aproximación a este tipo de conflictos o de problemas. Pero realmente la dinámica de los acontecimientos nos obliga a tener que dedicarle muchas horas al estudio, a la investigación, a la conversación con muchos amigos, colegas, personas en muchos casos mejor formadas, más inteligentes, mejor informadas que nosotros. Por eso, en el día de hoy, yo tengo el placer de introducir un tema que me parece muy importante, que es a un grupo de amigos, los digo como grupo de amigos, pero es un instituto de formación que ha desarrollado un curso o una serie de cursos vinculados a la geopolítica. Cursos en los cuales, ya lo veremos ahora, lo que se busca es justamente darles a los estudiantes, a los asistentes, las herramientas que les permitan analizar a fondo y con solidez los acontecimientos de la geopolítica mundial. Ese instituto lo dirige, lo ha iniciado, lo ha pergeñado mi querido amigo Santiago Armesilla. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, buenas noches para ti allí en España. Hombre, pues muy contento de estar de nuevo en tu canal, Ariel. Hace mucho tiempo que no nos veíamos virtualmente y para mí ya sabes que es siempre un placer hablar contigo de prácticamente cualquier tema. Así que me siento muy honrado de nuevo de volver a tu espacio digital. Exactamente, nos debemos una recíproca, mutua visita, pero bueno, nos seguimos, sabemos qué estamos haciendo cada uno y yo respeto y admiro mucho tu trabajo, tu creatividad, tu esfuerzo, tu dedicación. ¿Será esa cuota de sangre argentina que llevas adentro? No lo sé, pero bueno, eso... Y también es un placer entonces recibir hoy y compartir esta charla con alguien que tiene una sólida formación intelectual, sólida carrera profesional, sobre todo desarrollada a través del ejército, de las Fuerzas Armadas de España. Ha ocupado cargos importantísimos en Europa, ha estado desplegado en Afganistán, en el Congo, en Kosovo, lo que era la Serbia aquella, también de hace unos años atrás, y que tiene una enorme experiencia de estar vinculado a los conflictos internacionales, como es el coronel José Luis Pontijas. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, querido Ariel. No tengo que decirte que para mí es un honor estar aquí. Un saludo cordial a tu audiencia, de la que yo habitualmente formo parte, así que encantado de estar aquí. Un placer, un placer. Queridos amigos, vamos a hablar en un rato, vamos a ir desarrollando rápidamente el tema de este curso y más que este curso, porque ya está abarcado, es un complejo de cursos que abarcan un máster, que conducirán a un máster. Pero hay algo que yo estoy tentado, porque además sé que Santiago se tiene que ir pronto. Estoy tentadísimo por comentar este llamado telefónico que acaba de terminar hace un ratito, que duró más de 2 horas, que es este encuentro telefónico entre Putin y Trump sobre la guerra de Ucrania. José Luis, te largo ya la pelota. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Habrá paz? ¿No habrá paz? Todo depende de Trump. Con Trump hay paz. Zelensky quiere la paz. Los europeos no la quieren. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo interpretas tú, José Luis? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo clásico de intereses contrapuestos en el que todos quieren la paz, pero cada uno la quiere
a su manera, como decimos en España, arrimando el ascua a su sardina. Putin lo ha dicho muchas veces y se ha reiterado y no ha movido su posición ni una sola vez. Él tiene clarísimas cuáles son sus condiciones de paz: neutralidad para Ucrania, reconocimiento del terreno ocupado por Rusia, nada de la OTAN en Ucrania y, desde luego, nada de compensaciones económicas por todo lo que allí ha pasado. La posición de Zelensky sigue siendo victoria o muerte, con lo cual todo parece indicar que va a ser muerte, porque la victoria cada vez está más lejos. De hecho, Macron ya en unas declaraciones recientes ya afirmó que recuperar los territorios había que empezar a pensar en abandonar esa idea, que Ucrania no entraría en la OTAN y que sería neutral. O sea, quiero decir, esto está pintando ya cada vez peor, porque además yo creo que el tiempo va contra Zelensky. Y con nuestro amigo Trump lo que tenemos es lo que Clausewitz llamaría la niebla de la guerra, porque no lo tenemos muy claro qué es lo que quiere. Pero yo entiendo que él se mueva en la indefinición, porque no olvidemos que su administración está trufada de tendencias opuestas. Tenemos a una fuerte representación de neocons allí, de neocons bastante radicales, y no olvidemos que los neocons parece que se están reagrupando después de la pérdida del poder y de esa sensación de aturdimiento que han tenido durante estos primeros 100 días, ya algo más, que lleva gobernando Trump, pero parece ser que se están reorganizando. Y, de hecho, la presencia de Lindsey Graham, senador, el famoso Lindsey Graham, que algunos califican como el príncipe de los neocons, en las negociaciones, en las fracasadas negociaciones que ha habido en Turquía, quiere decir que los neocons quieren estar ahí y quieren imponer de nuevo su relato de seguir, de continuar la guerra de Ucrania. Yo creo que, por un lado, hay una facción importante en Estados Unidos que quiere continuar la guerra de Ucrania, mientras que hay otra facción que quiere desligarse de esa guerra y comenzar a hacer negocios con Rusia. Entonces, yo creo que el presidente Trump es más partidario de la segunda facción que de la primera, pero tiene que moverse en un ambiente muy denso, en el que tiene mucha gente en contra, y, desde luego, lo que él no quiere presentarse es como un perdedor. Eso, evidentemente, Trump lo va a evitar a toda costa. Entonces, en función de cómo él vaya viendo la evolución de los acontecimientos, se irá adaptando, moviéndose en esa niebla que no nos deja muy bien ver exactamente cuáles son sus intenciones, entre declaraciones histriónicas, gestos teatrales, no sé, aseveraciones cómicas quizás, pero, como decía una vez el especialista Bolton, que fue uno de sus asesores de seguridad en su primera administración, a Trump no hay que tomárselo al pie de la letra, pero sí hay que tomárselo en serio. Y yo creo que los europeos han cometido el error de no tomárselo en serio porque se lo han tomado al pie de la letra. Y lo que no entendemos nadie es la postura de Europa, que es absolutamente belicista, realimentar esa guerra, espoleada por una Gran Bretaña que quiere ahora volver a Europa, evidentemente para liderarla, para favorecer sus intereses, como tradicionalmente ha hecho el Reino Unido. Y eso es lo que le quiero preguntar eso es lo que le quiero preguntar a Santiago. ¿Qué pasa desde Europa? Esa Europa que desde siempre vimos como tolerante, abierta, democrática, en fin, humanista, y ahora la encontramos, Santiago, cada vez más belicista, más guerrera. Ya da miedo para circular por las capitales, o sobre todo por Bruselas. Bueno, el miedo a caminar por Bruselas se debe a muchos motivos, no solo por cuestiones belicistas de dialéctica de estados. También tenemos un problema migratorio con la población musulmana, que en calles como, Sí, claro. como en barrios como en Molenbeek, en Bruselas, pues se plasma de una manera bastante tensa. Pero eso también tiene que ver con la política migratoria, que no deja de ser también la cuestión migratoria geopolítica por parte de la Unión Europea. Toda África se ha convertido básicamente en una reserva del lumpenproletariado internacional universalizable, que a través de ONGs, de nuevos negreros y esclavistas contemporáneos,
pues desarraigan a las poblaciones autóctonas de los países que expulsan inmigrantes a través de pateras o de aeropuertos, y al mismo tiempo desarraigan a los autóctonos, generando una situación de malestar, sobre todo en barrios populares, en barrios obreros, donde se generan tensiones entre unos y otros, normalmente por cuestiones religiosas, porque la inmigración que proviene del mundo islámico genera tensión, porque ellos se autoguetizan en sitios donde se desarrolla donde se considera que se desarrolla la umma islámica, y evidentemente eso genera tensión más allá del contexto bélico. Eso sí, el contexto bélico y geopolítico, pues más allá de Bruselas, ¿qué ha pasado este fin de semana en Rumanía, no? Sí. Ha habido una segunda vuelta donde el candidato liberal europeísta ha ganado, según los organismos internacionales que han visto esos comicios, ha ganado con legitimidad. Pero claro, después de las afrentas que tuvo el candidato supuestamente prorruso, pues queda claro que desde las instituciones de la Unión Europea no se va a tolerar que llegue al poder ninguna fuerza política, sea izquierdista o derechista. Utilizo estos términos para que nos entendamos, no porque yo creo que tengan algún tipo de vigor actualmente, pues pueda poner en cuestión la propia unidad de la Unión Europea. De todas maneras, Ariel, yo quiero también insistir en una cuestión histórica que yo he dicho muchas veces. Por mucho que el humanismo haya surgido en la Europa del Renacimiento, con bases en el cristianismo medieval, en Santo Tomás de Aquino y tal, y por mucho que el Estado-nación como tal y la idea de soberanía popular y nacional haya surgido en Europa a través de la Paz de Westfalia, a través de las revoluciones liberales y burguesas y tal, hay que recordar una cosa, y creo que, bueno, una persona como José Luis Pontijas, por el cual yo siento una absoluta admiración personal, intelectual y profesional, sabe, porque conoce muy bien la historia de Europa, y hablar de la historia de Europa es hablar de historia bélica también. Hay que indicar que Europa es el lugar geográfico del mundo donde más guerras ha habido en la historia. Donde más guerras ha habido en la historia, donde más conflictos entre estados y entre imperios se han producido, no únicamente a través de naciones europeas, pero evidentemente en gran parte sí. Y esa inercia histórica parecía haberse desterrado de la propia historia después de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que después de 1945, la Pax Americana, la paz instaurada por Estados Unidos en la Primera Guerra Fría en Europa Central y Occidental, había logrado, también a través de la OTAN, por supuesto, que es fundamental en esto, y de la propia Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, establecer una paz casi duradera, perpetua, la paz perpetua que soñó Kant en su escrito, quizás un poco ingenuo a nivel filosófico, en el cual pues parecía que la novena sinfonía de Beethoven, el abrazaos millones que canta Beethoven en la novena sinfonía, se iba a volver a cumplir. Pero claro, esto tiene truco, esto tiene trampa, porque en todos estos 80 años más o menos, esto es toda una vida de una persona, 80 años, en que no ha habido, en que se ha tratado de instaurar la paz perpetua kantiana en Europa, una paz ilustrada, iluminista, pues ocurrió la Guerra de los Balcanes, que fue una absoluta carnicería. Creo que José Luis la conoce bastante bien, también Pedro Baños la conoce bastante bien. Aquello fue un evento ignominioso, y mientras Alemania se refortalecía con la absorción de la RDA ya extinta, y mientras se evitó un proceso que podía haberse dado también en Checoslovaquia mediante la dimisión de Václav Havel, que se quitó de en medio, pues en el corazón de Europa, que son los Balcanes, se volvió a producir una guerra tremenda por cuestiones tanto étnicas como religiosas, todo entretejido. Cuando la religión y el nacionalismo étnico se mezclan, ahí tenemos un caldo de cultivo muy peligroso siempre. Siempre explotado, ¿no? Por los ingleses que alentaron y los alemanes que alentaron todo ese hostigamiento, ¿no? Y Francia. También por Francia, es decir, siempre es el trío resplandor, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, los que potencian este tipo de conflictos. No obstante, también se produjo la guerra en Chechenia, los conflictos en el Cáucaso, en Nagorno-Karabaj, que llegan hasta hoy, las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia, si consideramos a Armenia y Azerbaiyán Europa, porque también la Europa, saber cuáles son sus límites es una cosa harto complicada. Es decir, llega a Vladivostok, los Urales son una frontera lo suficientemente sólida para establecer los límites de Europa. Turquía es Europa o es Asia, que es Estambul, quiero decir,
hay gente que habla de Eurasia, pero claro, África, Europa y Asia están unidas de toda la vida, lo que se llama el viejo mundo, ¿no? De Claro. todas maneras, yo creo que para poder entender todos estos conflictos hay que entender bastante de historia y hay que entender bastante de cómo se han desarrollado, particularmente yo diría que en los últimos 500 años, pero quizás extendiéndonos más atrás, la formación del mundo actual basada precisamente en los siglos anteriores. Y eso, Santiago, me da pie, porque además sé que te tenés que ir en unos minutos, me da pie para preguntarte justamente de ese diploma superior en análisis geoestratégico y seguridad euroatlántica. Muy rimbombante el título, pero muy importante, que ustedes desde el instituto han elaborado y están lanzando ya, del cual ahora hablaré con José Luis, que es el encargado de ese curso, pero tú utilizas a lo largo de esta breve charla ya conceptos, herramientas que a veces son difíciles de entender para quien no los maneja con fluidez. Y es, creo yo, la laguna que viene a cubrir el curso y que intenta facilitarles y capacitar a quienes se inscriban en ese curso. ¿Por qué no nos cuentas, antes de irte, por favor, porque sé que tú eres el director del instituto, cuál es la idea de este curso, de este diploma superior, cómo se inscribe en el marco de otros, el máster, etcétera? Por favor. Mira, el curso, la idea, la pergeñación digamos, de su temario, lo ha establecido José Luis Pontijas con una maestría absolutamente admirable y de hecho ya está en marcha y los alumnos están súper contentos con él y con su desarrollo, con las tutorías que José Luis establece, porque es un gran profesional, con una gran cultura y una gran capacidad didáctica. Y además, nosotros establecemos las plataformas para que este curso se desarrolle, entre otras cosas, porque la filosofía, si se puede hablar de la filosofía de una institución, yo creo que sería esta, la filosofía del Beatriz Galindo es básicamente, desde que surgimos hace un año y pico, tratar de hacer popular, democratizar un conocimiento, sea en filosofía, sea en historia, sea en geopolítica, en geoestrategia, etcétera, como es el curso de José Luis Pontijas, que normalmente está vedado o es inaccesible para la mayoría de las personas por cuestiones de todo tipo, por cuestiones de que los cursos que se suelen desarrollar en este sentido son muy caros, se hace a través de instituciones muy elitistas, que están situadas en lugares a los cuales se requiere vivir allí, trabajar allí, ir con una beca, con lo que sea, para poder tratarlos. Y nosotros ofrecemos un curso que es en línea a través de la filosofía y tremendamente económico, tremendamente barato, precisamente para democratizar el conocimiento, para hacerlo popular, para llegar porque nosotros consideramos que cualquier persona puede conocer cualquier tipo de verdad. Y Claro. entendemos que hay personas en el mundo, pues yo que sé, puede estar en el altiplano andino, viajando ahora mismo en una guagua, en un colectivo, y estar estudiando el curso de Pontijas en su teléfono celular porque le interesa saber cómo funciona el mundo, le interesa saber cómo la región euroatlántica condiciona y al mismo tiempo es condicionada por el resto del mundo, y al mismo tiempo le interesa entender pues su lugar en el mundo como persona y como miembro de un país. En ese sentido, pues nosotros hemos establecido este curso mediante un modelo además modular en el cual se nos va a permitir para los alumnos también combinar varios diplomas para acceder a un máster en geopolítica que haremos en cuanto sea viable. ¿Qué puede aportar este curso al ciudadano a nivel profesional o a los estudiantes interesados en conocer el mundo actual? Bueno, pues ya lo he dicho, una formación complementaria para aquellos que sean ya profesionales, como es tu caso, Ariel, en cuestiones de geoestrategia y geopolítica, con una metodología muy avanzada, muy profesional y muy actualizada, porque los dos sabéis que la geopolítica y la geoestrategia son materias que requieren una formación constante y una actualización constante. El conocimiento hay que saber de historia, lo he dicho, pero el conocimiento de hoy queda desactualizado a los minutos. Y más ahora con el ritmo de generación de conocimiento que a través de la inteligencia artificial y no digamos nada después con la computación cuántica se va a producir. Somos profesionales los tres que necesariamente tenemos que estar al día en este tipo de cuestiones, aunque con una base sólida siempre, tanto filosófica como histórica, para poder interpretar bien la realidad. Y creo que el curso de Pontijas, lo estimo, no lo creo, lo aseguro, que
que lo asegura, y eso va a permitir pues, que periodistas, analistas políticos, geopolitólogos, politólogos, sociólogos, historiadores, pero también gente común que incluso no tenga estudios superiores, porque la gente en el instituto se puede matricular sin necesidad siquiera de tener la básica o el bachillerato para hacerlo, pues entienda el mundo de la mano de profesionales de tan alto rango como José Luis Pontijas. Y por eso es vital formar un criterio en estos temas y no dejarse arrastrar por narrativas prefabricadas, por medios de comunicación de masas, por organismos internacionales y que tienen sus intereses a nivel de dialéctica de clases de estados y de imperios, y permitir también al alumno que se matricule que saque sus propias conclusiones. Dicho lo cual, además, yo creo que el propio José Luis, cualquier tipo de duda que tengan los televidentes de tu canal, Ariel, puede responder a las dudas que puedan tener acerca del curso de manera muy solvente. Y si me permitís, me gustaría decir que además el curso, lo digo como recordatorio breve, que todos aquellos que se incorporen ahora mismo tienen el curso disponible en línea, porque es en línea nuestra docencia, con titulación oficial de la Universidad de Nebrija, que los dos la conocéis, es una de las universidades privadas más prestigiosas de España. Claro. Y que tenemos unas plazas limitadas con un descuento aplicado de 100 euros para los 100 primeros que se matriculen. Es decir, aquí dejaremos el enlace en la descripción del video para que las personas puedan acceder directamente, incluida a continuación entonces la reducción del precio, el descuento. Perfecto. Porque esto es una forma de ayudar al estudio, de ayudar al estudiante a nivel popular que hemos ampliado de esta manera. Por eso decimos que los 100 primeros que se matriculen viendo este vídeo van a tener un descuento aplicado de 100 euros. Y si quieres, Ariel, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la presentación del curso en mi canal. Los que vean tu vídeo en diferido también van a poder acceder a una plaza si no se han completado las 100 inscripciones. Lo único que tienen que hacer es probar si funciona el enlace. Entonces, en ese sentido, es muy económico todo. Yo creo que José Luis Pontijas representa el más alto nivel de conocimiento de geoestrategia que puede haber ahora mismo en lengua española. O sea, está en el top 5 de personas que pueden ofrecer este tipo de docencia y de conocimiento. Y es muy importante también que a través del Instituto Beatriz Galindo, canales de geopolítica que traten estos temas tengan una cierta coordinación y unidad, porque eso puede permitir también esto, que es una cosa que hay que reconocerle al coronel Pedro Baños que ha hecho, que es democratizar la geopolítica, hacerla popular, hacer que la gente conozca esta subdisciplina de la geografía política, aunque yo creo que cada vez podría decirse que es una disciplina propia en sí misma, ¿no? Yo creo que en algún momento se va a independizar. Y en ese sentido es fundamental llevar a todo tipo de personas este conocimiento. Y ese es el compromiso que tenemos en el Beatriz Galindo, y para ello contamos con los mejores de los mejores, y en este sentido, pues nosotros somos como Florentino Pérez con el Real Madrid. Queremos a los galácticos con nosotros y ofrecer el mejor tipo de conocimiento. Así que los 100 primeros, ese descuento de 100 plazas, y si ven el vídeo en diferido, pues que comprueben que pueden estar entre los 100 primeros y matricularse, porque todo lo que hemos hablado antes de los conflictos en Europa solo se pueden entender en el marco precisamente de la realidad euroatlántica en la que vivimos. ¿Por qué? Porque en los últimos 500 años, pues la idiosincrasia que se ha dado en Europa se ha extendido a América del Norte, también a América del Sur, a Asia, a África. Y si no conocemos esta parte del mundo, pues tampoco podemos conocer el resto del planeta. Y por eso Pontijas es el mejor para ofrecer este tipo de conocimientos. Sí, veo un contenido mirado con atención, las materias, los títulos por lo menos de las materias, habla del contexto actual en Europa del Este, el rearme europeo y la amenaza rusa, la dependencia industrial en defensa, ¿puede haber un ejército europeo o no? Algo que está en el aire, que además compromete el futuro de los ciudadanos europeos, porque la Comisión Europea dijo que va a destinar 800.000 millones de euros a eso. Y eso al rearme, va a la industria europea o terminará en la industria norteamericana la compra de ese armamento. Y eso va a implicar, va a tener un impacto en las inversiones en sanidad, en educación, en infraestructuras de Europa que se van a ver disminuidas porque el dinero no es infinito. Si va al armamento, no va
al bienestar de los pueblos. Entonces, todo eso hace al análisis. Veo también allí, bueno, va a estar, como tú lo decías, el coronel Pedro Baños, se va a hablar de Clausewitz hasta de Sun Tzu. Me parece sumamente interesante. Y después estará, y ahí no lo conozco personalmente, pero ya lo tendremos en el canal, al embajador diplomático Jorge Descallar, que ha sido embajador español en el Reino Unido, en Estados Unidos, en la Santa Sede. Ha sido director del CNI, del Consejo Nacional de Inteligencia, la máxima autoridad en inteligencia allí. Estará Manuel Silva también, es abogado orientado a desentrañar las leyes internacionales que hacen a la geopolítica, de lo cual se habla mucho, de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, etcétera. O sea, es un curso realmente completo. Por eso la pregunta que te quiero hacer, Santiago, antes de despedirte es, ¿y en cuánto tiempo este diploma se desarrolla? ¿Qué lleva? ¿2 años? ¿1 año? ¿Cómo será la dinámica? Bueno, nosotros tenemos el acceso habilitado durante 2 años para que la gente que se matricule, Exacto. pero en principio, pues el curso no tiene por qué durar, o sea, quiero decir, son 100 El horas. diploma ¿no? Son 4 créditos de libre configuración, dura Claro. 100 horas el curso, se Ok. puede sacar en unas semanas o en unos meses si la gente está muy apurada, pero lo bueno que tiene la docencia en línea, yo creo que el futuro va a ir cada vez más por ahí, es que según la idiosincrasia vital de cada persona, el aprendizaje se va a desarrollar al ritmo que la persona pueda. Es decir, que si por cuestiones laborales, familiares, yo que sé, que eres padre primerizo y solo puedes dormir media hora porque están los niños llorando todo el día, pues te sacas el curso pues en el tiempo que tú estimes oportuno. Pero si te interesa y evidentemente estás en predisposición vital para terminarlo, el ritmo lo pones tú como alumno. Eso es importante. Eso es muy importante. Y aparte, pues que José Luis lo va a explicar mejor que yo. Sí, claro, claro. Hay tutorías todas las semanas en directo de muy alto nivel y además hay que decir que los alumnos que están ya matriculados están encantados con esas tutorías, no ya solo por cómo es José Luis Pontijas, que ya Ariel lo está comprobando, que es una persona muy entrañable, sino por lo didáctico y cándido que es explicando las cosas. Y eso a la gente le gusta mucho. Entonces, el ritmo lo pone cada persona. El ritmo lo pone cada persona. De hecho, la URL, la dirección del De acceso al curso, link, sí. es Sí. el enlace, eso que no me salía. Sí. Tiene el precio, tiene ya incluido el descuento aplicado que hemos dicho. Y ya te digo, o sea, creo que más facilidades no va a poner ningún tipo de institución. Precios muy asequibles, becados, con posibilidad de que la gente establezca sus propios ritmos para cursarlo y además con gente de muy, muy alto nivel. Sí. Y esto vale pues para todo tipo de profesionales. Quiero decir que si tú eres un periodista dedicado a la política exterior y las relaciones internacionales, si eres un diplomático, si eres un estudioso, un analista de la geopolítica, de la historia, si eres sociólogo, etcétera, o simplemente quieres saber cómo funciona el mundo, pues este es el curso adecuado para ti, evidentemente. Y el ritmo siempre lo pone el alumno. Eso es muy interesante, justamente por lo que tú decías, personas que están ocupadas y que no pueden ir a cursar a la universidad, lo cual lo da todas las tecnologías, dan acceso a nuevos métodos o nuevas metodologías de acceso a la cultura, a la formación, no a la información, sino a la formación. Y poder hacerlo en línea desde cualquier parte del mundo es realmente... ¿El precio inicial cuál es sin el descuento? Después las personas ingresarán y verán de este primer diploma superior. Bueno, pues como ya he dicho, la URL, la dirección ya incluye el descuento aplicado y aunque la gente vea que pone 350 euros, que no se asusten, aunque bueno, luego después de que salgan los 100 que hemos dicho, pues llegará a ese precio. Y he de decir que se pueden pagar todas las matrículas en plazos en 3 ocasiones, de tres pagas, con lo cual siempre va a ser muy económico para el bolsillo de la gente. Este enlace ya incorpora una rebaja de 100 euros para las primeras 100 inscripciones. Todas las inscripciones realizadas a través de la dirección, que luego vas a poner tú, Ariel, y que ya supongo que aparecerá abajo la descripción del vídeo, quedarán debidamente registradas y archivadas. Y se utilizarán como base para abonar el 10% correspondiente. La dirección no está limitada a este vídeo, evidentemente, y pueden compartirse libremente en redes sociales o en cualquier otro medio
pues que tú consideres oportuno, Ariel. Es decir, Claro. que la gente puede conocer esta información de cualquier forma. Y nosotros además estamos encantados con que Ariel Umpierres pues colabore con nosotros en el Instituto Batigalindo, porque además también estamos pendientes de que incluso tú puedas tener un curso que sería súper interesante. Que ya lo hablamos, que Que ya ya lo lo hablamos hace mucho tiempo, querido Santiago, pero será un placer. Santiago, no te quiero retener porque sé que te tenías que ir, si no, será un placer continuar contigo y obviamente con José Luis, el que quiero preguntarle, en primer lugar, ya siguiendo con el curso, y luego con con los temas candentes de la geopolítica mundial. Como tú desees, querido Santiago. Yo por cuestiones de imperativo profesional, familiar, os tengo que dejar. No obstante, sí quiero despedirme recordando lo que he dicho y nada, pues ponderar públicamente tu labor, Ariel, como divulgador, como analista de la realidad geopolítica, de la historia, porque no es una labor fácil y yo lo digo también por experiencia, porque no es ya solo es estar al día, sino que además tienes que vértelas con gente que anónimos o sin saber nada de ti, pues procuran siempre criticarte y llegando la crítica a un nivel ínfimo, pero también es muy agradecida la labor que hacemos porque hay gente muy buena que nos sigue y que nos agradece el trabajo que hacemos y nos lo escribe y nos lo dice. Y eso también quiero agradecerlo públicamente porque personas como Ariel, como José Luis o como yo, pues reciben mucha retroalimentación de gente que está ávida de aprender cosas y que son como una esponja. Absorben todo lo que les decimos, lo incorporan a su forma de ver el mundo. No necesariamente tiene que ser igual a lo que nosotros decimos. La gente tiene su capacidad racional para discernir, pero evidentemente yo quiero agradecer mucho el cariño que nos dais a los tres en nuestra labor profesional. Y evidentemente a José Luis simplemente decirle que es un tipazo, que estamos encantados de tener el Beatriz Galindo y que siempre estamos a su disposición y su servicio porque nos encanta cómo trabaja, cómo hace las cosas y bueno, pues que es de los mejores y ya está, simplemente eso. Así es, Santiago. Bueno, siempre recomiendo, y en el caso de mi audiencia, que ya te conoce, obviamente, Santiago Armencilla, que te sigan tus contenidos, tus debates que a veces son intensos. Yo no me presto a ese tipo de debates, pero tú tienes el ímpetu a veces para llevarlos adelante, y lo cual lo aplaudo fervientemente. Y siempre le mandamos un saludo a nuestro querido amigo, mutuo amigo, Marcelo Gullo, que no sabemos dónde estará, pero que siempre tan productivo él. Un hombre Santiago, te dejo extraordinario. ir y muchas gracias por tus palabras y sigo con José Luis, si lo deseas. Pues un abrazo a los dos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Luego. Santiago. Chao. José Luis, entonces, permíteme permíteme que te pregunte un poco más sobre el contenido del curso, porque estuve repasando atentamente, o más que repasando, mirando atentamente el contenido, y realmente te metes en los temas, ¿no? Europa del Este, el contexto actual de Europa del Este, la situación militar en Ucrania al día de hoy, la evolución del conflicto, dinámicas en el frente, papel de los aliados de Kiev, postura de Francia, Alemania, Reino Unido, Trump, etc. Wow, ese es todo un tema, ¿no? A eso le agregas el rearme europeo y la amenaza rusa. ¿Cómo lo has elaborado este contenido? ¿Cómo has logrado resumir? Porque uno se pone a hablar de uno solo de estos temas y podemos estar 3 días, ¿no? Sí, bueno, yo como tengo experiencia como docente en cursos de geoestrategia y geopolítica en otras universidades, pues he querido resumir una parte importante de los conocimientos que he tenido o que imparto, entonces los he querido resumir en un curso compactado, pero la idea de este curso no es que el alumno acabe opinando como yo, sino que desarrolle, no sé si se ha cortado. No, te veo Ah, perfectamente. perfecto. Es que ha habido aquí una cosa y no sé si se ha cortado. O sea, yo No, no busco que el alumno opine como yo, sino lo que claro. busco es desarrollar en el alumno el espíritu crítico. Y yo creo que esto es muy importante porque tenemos que ser capaces de opinar por nosotros mismos a pesar de la infoxicación que recibimos a diario, ¿no? Esa información empaquetada que nos viene desde instancias oficiales, desde determinadas potencias
que son las que influyen en muchos o en la gran mayoría de los medios de información con los que nos abruman las noticias de todo tipo de cadenas de televisión, de radio, incluso de noticias online. Entonces, yo me di cuenta que la inmensa mayoría de mis alumnos pues venían con una idea muy naif de las relaciones internacionales, muy inocente, con una idea muy buenista de lo que era el mundo occidental, con esa visión en blanco y negro de nosotros somos buenos y como somos demócratas hacemos bien todo lo que hagamos y todo lo que hagamos está bien, y los demás, como no son demócratas, pues son malvados y todo lo que hacen lo hacen mal. Entonces dije, no, vamos a ver, vamos a empezar a pensar en el mundo como un sistema caótico de intereses en el que hay grandes potencias, potencias medias, potencias pequeñas, y aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay intereses que van chocando, que se van alineando y se van formando coaliciones, etcétera. Y tenemos que empezar a entender cómo funciona, cuáles son las leyes de funcionamiento de ese sistema internacional. Entonces, el curso tiene una primera parte que es conceptos fundamentales sobre las relaciones internacionales, por qué se dan los conflictos, qué es el miedo, por qué hay ese miedo, qué significa la anarquía en el sistema internacional, por qué existe, por qué es imposible acabar con ello, cuál es la génesis de un conflicto, qué son los intereses, cuáles son los pilares de cualquier diseño estratégico, qué preguntas se tienen que responder para elaborar una estrategia, cómo es el poder en el siglo XXI, cuáles son sus factores, de qué depende, en fin, todas estas cosas. Y luego vamos analizando zonas geográficas aplicando estos conocimientos que hemos adquirido a analizar las grandes potencias y sus relaciones con el entorno, sus conflictos, sus intereses, sus estrategias, sus políticas exteriores, la diferencia entre geopolítica y geoestrategia, en fin, todo este tipo de cosas aplicado a casos concretos, ¿no? Y de hecho, bueno, me he obligado a remozar el tema correspondiente a Oriente Medio porque la situación había evolucionado en los últimos meses de tal manera que hubo que rehacer el tema. Es decir, yo quiero que los alumnos estén al día. No descendemos muy en profundidad, porque cuanto más en profundidad ya se desciende, menos general es el conocimiento y, por lo tanto, menos, digamos, latente, sino que debería ser actualizado. Entonces, lo que queremos es dar las pautas generales de cada una de las grandes potencias en su entorno y en su geoestrategia, en sus relaciones con los demás, pero desde un punto de vista que sirvan para explicar los días a días que van ocurriendo en este sistema internacional que está evolucionando a una velocidad verdaderamente vertiginosa en los últimos, digamos, 4 o 5 años. Me parece muy interesante porque yo lo noto como, y creo que a otros compañeros les sucede más o menos lo mismo, que quienes hacemos este tipo de canales, como es el mío y de varios compañeros más, nosotros analizamos la realidad. Cada uno de nosotros tiene su formación académica, como decía Santiago, en mi caso soy economista e historiador y politólogo, pero también tengo mucha experiencia empresaria, el poder, cómo funciona el poder empresario, etcétera. Y otros compañeros tienen muchísima formación académica también, pero lo que notamos es que a veces decimos cosas que damos por supuestas o por sobreentendidas y que la audiencia por ahí nos dice, esto no lo entendí, ¿me puedes explicar? No lo sé, un tema que en mi canal es muy recurrente es la explicación, entender cuál es la diferencia entre sionismo y judaísmo, por ejemplo, o cuál es la génesis del problema del genocidio en Gaza. ¿Por qué? ¿Es todo maldad? ¿Es solamente que hay mala voluntad de parte de Netanyahu? ¿O hay una explicación más de fondo? ¿O por qué algunos rabinos ultraortodoxos de Nueva York hacen manifestaciones y queman la bandera de Israel? Y tú dices, ¿pero cómo? Si es un rabino ultraortodoxo, quema la bandera. Entonces, todo eso hace que, en nuestro caso, ya hemos adquirido las herramientas o estamos más entrenados
que a una persona que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, le faltan esas herramientas. Por eso me parece sumamente interesante el valor del curso de ustedes y en tu caso personal, bueno, además, con toda tu experiencia, tu formación académica y tu experiencia que has tenido, que ahora en unos minutos te preguntaré sobre ello, lo mismo en el caso de Pedro Baños y del resto de los compañeros, Jorge Descallar, que te acompaña allí, hace sumamente interesante el curso, que va a ser más allá de una cosa puramente escolástica o académica pura, que va a quedar colgada en el aire. Me da esa sensación, querido José Luis. Sí, sí, lo que buscamos es, como te decía, es que el alumno desarrolle un espíritu crítico, aparte de tener unos conocimientos sólidos que le permitan construir a partir de ellos. Evidentemente, el curso no lo puede abarcar todo, porque para abarcar todo habría que construir una enciclopedia, ¿no? Y desgraciadamente eso no es práctico, ¿no? Pero sí se dan los conocimientos básicos fundamentales para construir a partir de ellos y luego se analizan las grandes potencias, incluso algunas de las potencias medias más destacadas, para entender las zonas más conflictivas que hay ahora mismo en el escenario internacional y que pueden llevarnos a conflictos de mayor intensidad. Aparte de eso, pues se analizan temas sectoriales como puede ser pues, la amenaza de las armas nucleares, su evolución, cuál es la situación actual, el control de las armas de destrucción masiva, su problemática, el poder en el siglo XXI y todo eso nos acaba llevando a unos temas finales en los que analizamos cuál puede ser la evolución del mundo en el futuro, pues podríamos decir a corto, medio plazo, según todo lo que hemos ido viendo. Es decir, lo que queremos es que el alumno termine con un conocimiento sólido. Yo, además, una vez al mes doy una conferencia en directo en la que los alumnos interactúan conmigo, en el que hablamos, pues la última vez hemos hablado pues de las condiciones de la seguridad en general en Europa, hablando de la OTAN, de la Unión Europea, de la problemática de Rusia. Rusia es una amenaza, no es una amenaza, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En fin, que los alumnos sean capaces de responder a preguntas. ¿Por qué Taiwán es tan importante para Estados Unidos? ¿Por qué Ucrania es fundamental para Rusia? ¿Cuáles son las razones que impulsan a los estados? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Irán, Turquía, Arabia Saudí, en ese entorno tan caliente y tan volátil que es Oriente Medio, ¿no? En fin, este tipo de preguntas son las que acabará respondiendo el alumno por sí mismas y será capaz de elaborar sus propias respuestas según vayan evolucionando estos teatros, porque él tiene ya los conocimientos para explicar lo que ahí está ocurriendo. Y las herramientas, por ejemplo, no estaba previsto que la India y Pakistán se estuvieran bombardeando hace 10 días atrás. Entonces, es importante que las personas aprendan a hacer análisis históricos, por lo menos a saber dónde buscar, cómo sacar, separar la paja del trigo, cómo entender, sacar el barullo mediático que tú decías e ir al fondo de las cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces dices, ¿qué es lo que está pasando entre India y Pakistán? Bueno, pues ahí hay un problema de asimetría convencional que Pakistán intenta solucionar con unas fuerzas nucleares equiparables a las de India. Pero esa asimetría convencional parece ser que la tecnología china la ha reducido de manera drástica, con lo cual ha habido una sorpresa táctica que está ahora haciendo analizar a los analistas en armamento qué es exactamente lo que ha pasado y por qué, ¿no? Claro. Pero el problema de fondo es que tenemos una nación que no tiene profundidad estratégica como es Pakistán, que se enfrenta a una nación, a un estado como es la India, que sí tiene una gran profundidad estratégica y que puede asumir un castigo muy superior del que puede asumir Pakistán. Entonces ahí tenemos una situación asimétrica y por lo tanto tenemos un peligro enorme de que el más débil acabe recurriendo a las armas nucleares si ve que la derrota convencional puede amenazar con la integridad de su Estado, con la continuidad de Pakistán como Estado. Ese era el verdadero peligro. Pero yo decía, bueno, aquí tenemos una razón para preocuparnos, que es un escenario nuclear que puede escalar y por lo tanto es una amenaza potencial muy importante, pero también tenemos razones para la esperanza porque son dos países que llevan ya varios conflictos convencionales armados con armas nucleares y no han hecho uso
de las armas nucleares porque ambos son conscientes de que una escalada les puede llevar a una situación en la que ambos se pueden destruir mutuamente, con lo cual tarde o temprano acaba implantándose la sensatez y al final así ha sido, Y afortunadamente. en ese caso, y aquí viene la sutileza del análisis, como seguramente tú lo haces, José Luis, y los compañeros, que uno dice, estos dos países, Pakistán y la India, tienen, entre comillas, razones para pelearse. Los ingleses así lo hicieron y ese es el análisis geopolítico que uno necesita hacer, que va al fondo. Los ingleses provocaron la separación de esos dos países, alentaron el encono y las broncas entre esas culturas por aquello del divide y vencerás, y que mira qué casualidad, en el momento en que en Washington están hablando de, y unos fanáticos neoconservadores casi lo convencen a Trump de provocar una guerra, un bombardeo masivo sobre Irán, y claro, están hablando de eso en Washington. Ahora un poco se han calmado, pero no demasiado. Y casualmente, Irán comparte frontera, 900, casi 1000 kilómetros de frontera con Pakistán, que es un país islámico con bombas atómicas, que dijo que tiene simpatías por Palestina y que le molestaría a la población pakistaní que Israel, contra Israel, obviamente esa población pakistaní está definitivamente en contra, porque es musulmana, no se siente para nada identificado con Israel, pero que le molestaría que Irán fuera atacado. Entonces, ¿qué papel tendría Pakistán si atacamos Irán? Que está, digo, comparte 1000 kilómetros de frontera. Y por otra parte, le hacemos este pequeño conflicto, que pequeño por las características, pero que de todas maneras obliga, sobre todo al primer ministro de la India, Narendra Modi, a atender lo que está pasando allí. Justamente pocos días antes de que se produzca el gran encuentro en Moscú del Día de la Victoria, en el cual evidentemente iban a estar Putin, Xi Jinping y Narendra Modi a su lado, es decir, los BRICS en el poder real. Y esa foto, los chicos de Londres no la podían permitir. Esa foto no podía estar. Porque la India, bueno, que China esté al lado de Putin, bueno, son todos comunistas, medio salvajes, esta gente medio rara. Pero Narendra Modi es nuestro, es de la India, es un país nuestro, es casi que la niña mimada de Washington allí, a pesar de que ellos juegan a varias puntas. En fin, lo que quiero decir es que hay factores puntuales en los cuales muy probablemente, y esto ya entro a algo que es tu especialidad, a que los servicios de inteligencia, sobre todo los británicos, el MI6, haya hecho alguna picardía para que hubiera ese atentado terrorista allí, en la frontera, hubiera bronca entre esos dos países, y siempre desestabilizar es la especialidad sobre todo de los piratas ingleses. Lo sabemos bien en América Latina, va en todo el mundo. Pero esta es la complejidad, no sé si tengo razón o no, pero digo, es la complejidad que hace al analista geopolítico, porque son muchos los factores que hay, históricos, estratégicos, militares, relaciones de fuerza, la maldad y la picardía de algunos pícaros que hay, sobre todo en los organismos de seguridad o de inteligencia, de los cuales, por eso me parece muy interesante tu presencia y la conducción y tu participación en el curso, porque abarcas todos esos aspectos. Y que le da un valor y un nutriente fundamental al curso, querido José Luis. Bueno, en el caso que has mencionado de Pakistán-India, que como sabemos están muy enfrentados por el problema de Cachemira, no olvidemos que Pakistán nació como el país encargado de defender a los musulmanes. Recordemos que cuando ambos países se formaron y se separaron de una manera bastante, digamos, violenta, el mayor movimiento de personas forzados se produjo allí, es decir, hubo millones de musulmanes que tuvieron que desplazarse a Pakistán, millones de hindúes que tuvieron que desplazarse a la India. Eso ya hizo que sus relaciones desde el principio fueran muy violentas. Claro. Yo nunca descarto que el MI6 británico
esté rondando por todas sus antiguas colonias, porque evidentemente tiene una gran facilidad de movimiento, tiene una gran experiencia y una gran calidad para defender sus intereses. Otra cosa es que sus intereses coincidan con los intereses de las otras naciones, pero en este caso yo creo que el problema está más causado por la propia debilidad interna de Pakistán. No olvidemos que esa frontera que tú bien has mencionado con Afganistán es una frontera, con Irán y con Afganistán, es una frontera muy, muy inestable. Primero Muy porque complicada. están el Baluchistán, que quiere ser independentista en la frontera con Irán, pero es que en la frontera con Afganistán están a caballo los talibanes, que fueron divididos por la famosa línea Durán que impusieron los británicos. Es curioso porque los grandes conflictos hoy en día, una gran parte de las fronteras fracturadas y en conflicto precisamente provienen de antiguas colonias británicas, ¿no? Y esto Sí. siempre es, por lo menos creo yo, que debe ser un punto de crítica, ¿no? Esa frontera entre Irán y Afganistán está muy, muy insegura porque los baluchistanes están constantemente actuando y, de hecho, hace poco hubo confrontaciones entre fuerzas iraníes y fuerzas pakistaníes, precisamente por esa inseguridad y ese movimiento de fuerzas separatistas que se mueven a caballo de la frontera. Pero es que la frontera entre Pakistán y Afganistán tampoco es que sea una cosa estable, al revés, una frontera muy problemática. Yo lo sé porque además cuando estábamos en Afganistán era una frontera relativamente impenetrable debido a las alturas que adquieren allí el Hindu Kush, y entonces resulta imposible actuar con helicópteros, con fuerzas especiales. La única forma de actuar ahí es con drones, pero claro, para actuar con drones necesitas inteligencia sobre el terreno que te permita identificar los blancos, y eso siempre es un problema, porque tienes que tener personas que tienen que estar allí y que pueden ser detectadas fácilmente y evidentemente eliminadas. Bueno, el caso es que allí también hay talibanes que fueron divididos por la famosa línea Durán, que por cierto ningún gobierno afgano ha reconocido hasta la fecha, ni talibán ni no talibán. O sea, Afganistán nunca ha reconocido la línea Durán, es decir, la frontera actual entre Pakistán y Afganistán, lo que quiere decir que tenemos una situación inestable. Pakistán, Y Pakistán tiene en el sur esta ciudad, el puerto de Gwadar, que es un puerto chino, estratégico, fundamental para la ruta de la totalmente seda. Entonces hay fundamental. muchos intereses allí, ¿no? Fundamental. Y además esto lo mencionamos en el curso porque es muy importante Pakistán para China, porque es una de las salidas que tiene China a mares abiertos sin tener que pasar por los estrechos que le hacen depender o ser vulnerables. El estrecho de Malaca, Aquí abajo. en Malasia, que es un estrecho que hace que las líneas de comunicación de abastecimiento de energía de China pues sean muy vulnerables, porque toda esa zona es la zona que conocemos como el Rimland, es decir, toda una zona costera que rodea Eurasia y que está plagada de bases estadounidenses, bases militares estadounidenses. Estuve ahí hace Desde 2 meses en toda esta región y es impresionante la presencia militar de norteamericanos. Hay algunos ingleses dando vuelta también y franceses, pero Sí, bueno, pero básicamente los ingleses, por ejemplo, tienen los británicos, la base de Diego García, que es fundamental sí, en el está por aquí. Índico central, es súper estratégica, pero básicamente hay quienes la tienen ocupada y la emplean a fondo son los estadounidenses para preparar sus ofensivas en Oriente Medio. De hecho, cuando estaban preparando la posible ofensiva sobre Irán, algo así como el 60 o el 70% de los bombarderos de largo alcance, los famosos bombarderos Stealth americanos, se desplazaron a Diego García. Parece Exacto, ser aquí que está en por los aquí últimos abajo. días recibieron orden de volverse a California. Exacto. Pero quiero decir, es una base súper estratégica que está ahí y está colocada en una zona fundamental en la que insistimos en el curso, que es el famoso Rimland, Sí. que es muy importante conocer qué es esto del Rimland y del Heartland, porque las geoestrategias globales que están jugando tanto Estados Unidos como China hoy en día, o que
intentó en su momento jugar en su momento la Unión Soviética, pero que todavía ha heredado en gran parte Rusia, están precisamente basadas en esas teorías de lo que son metarrelatos Sí, de, sí. de la Aquí geografía y su influencia en la geopolítica y, por tanto, en la geoestrategia. eso va a estar contemplado en el curso, José Luis, los grandes teóricos, desde Kissinger, Brzezinski, McKinley y todos los demás. Sí, pero sin torturar al alumno. Es decir, les Claro, claro. mencionamos, decimos qué es lo fundamental de su mensaje, las ideas fundamentales, pero sin que el alumno se pierda en divagación. Es decir, esto es lo importante que hay que conocer de Mackinder, esto es lo importante que hay que conocer de Mahan, esto es lo importante, cuidado con lo que decía Kissinger, Alexander Dugin, el gran pensador Ah, que influye interesante. tanto en Rusia, esto es lo que sostiene, porque es lo que decía Berzinski, pero ya digo, Claro. Y ideas después cada fundamentales. uno, si lo desea, investiga por su lado, pero ya tiene la puerta de entrada, Efectivamente, ¿no? claro, porque cada tema tiene luego sus lecturas recomendadas, si alguien quiere ampliar ahí está, y luego, por supuesto, cada tema va acompañado de un vídeo, porque yo quería que los alumnos escucharan mi voz, mi énfasis al explicar las cosas, o sea Claro. pero en el vídeo, evidentemente, no se explica todo el tema, pero sí las ideas fundamentales que se resumen y se explican los mapas y se inciden sobre las situaciones y se explican de una manera más coloquial para que el alumno tenga una visión general del tema que luego leyendo el apoyo teórico y si desea ampliarlo con lecturas, pues ahí las tiene a su disposición, evidentemente. Y en la descripción del video va a estar el enlace para que las personas puedan inscribirse en el curso. Va a tener un descuento de 100 euros y las primeras 100 personas que se inscriban tendrán el beneficio de este descuento. A mí me parece sumamente recomendable, por eso cuando te invité a ti, en realidad te invité a ti y Santiago se nos coló, se nos metió en la conversación. Afortunadamente, un abrazo para querido Santiago Armesilla, siendo él el director, porque yo quería que tú nos contaras entonces en detalle el contenido, el alcance del curso y sobre todo tu concepción. Yo te he visto muchas veces, sé cómo piensas, sé lo sólido que eres, pero quería que nos contaras tu concepción de hasta dónde en profundidad, sobre todo, quieren llegar, a qué tipo de personas o de alumnos, cuál es la dinámica, curso online y demás, que me parece sumamente interesante y tan flexible que para aquel que quiera conocer en serio, no solamente una percepción general, me parece un curso sumamente recomendable. Yo hasta Querido, ahora dime, siempre, perdón, yo hasta ahora adelante, José siempre Luis. había dado cursos de posgrado a graduados en relaciones internacionales, en relaciones internacionales y derecho, o en negocios internacionales, etcétera. Pero yo lo que he querido ha sido desarrollar un curso que sea capaz cualquier persona de seguirlo. Es decir, mire usted, yo es que soy fontanero, no tiene usted ningún problema. Lo va a poder usted seguir perfectamente, porque aquí no hacen falta conocimientos previos para enterarse de lo que se está diciendo en el curso y para que usted salga con unos conocimientos sólidos de política internacional, de geopolítica, de geoestrategia. O sea, la idea es que cualquier persona tenga el nivel que evidentemente se necesitará saber leer y escribir, pero aparte de eso, poco más, está capacitado para entender lo que aquí se dice, porque se construye desde cero, avanzando poco a poco, con la idea, como hemos dicho, de crear, porque a mí esto es lo que verdaderamente me preocupa, un espíritu crítico en las personas que sean capaces de completarlo y de seguirlo. Y como siempre digo, un espíritu crítico que no necesariamente tiene que coincidir con el mío, pero que desde Claro. luego no estará influenciado por noticias o por mensajes empaquetados que vienen fabricados desde sitios con intereses foráneos que responden a otros intereses, vamos a dejarlo así. Sí, sí, claro, pero es que si uno no está atento, indefectiblemente le llega, le taladran el cerebro con metamensajes, porque a veces basta con que digan, no sé, hoy estaba viendo uno que decía allí, la organización terrorista jamás, bueno, depende, porque los palestinos por ahí no creen que es terrorista, son más allá de lo que uno pueda pensar, pero son los metamensajes que los medios de comunicación lo hacen de manera muy premeditada y estudiada
para que tú vayas en un sentido, como un borrego, ¿no? Vamos todos para el mismo lado y pensamos igual que ellos. Por eso Sí. me parece interesante, que no necesariamente estemos todos de acuerdo, esa no es la idea, es simplemente, No, al mira, revés. quizás no Sí. son como parecen las cosas, ¿no? Claro, y es que además creo que es fundamental la discrepancia. Es que Claro. de la discrepancia sale el conocimiento, es la dialéctica científica. Yo opino esto, bueno, pues yo opino lo contrario. ¿En qué se basa su opinión? En esto. ¿En qué se basa la suya? En esto, pues veamos a ver de aquí qué es lo que sale. Pero si a razones y a hechos solo se opone la descalificación personal, como le ocurre muchas veces a nuestro querido amigo Pedro Baños, un saludo desde aquí, ya sabes, yo soy muy amigo de Pedro Baños porque somos de la misma promoción, él es de infantería, yo soy de artillería, estuvimos juntos destinados en el Estado Mayor del Eurocuerpo en Estrasburgo, ambos estuvimos destinados en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y además me une a él una gran amistad, pero muchas de las veces cuando hemos intervenido en alguna conferencia nos han acusado de ser prorrusos, esta es una cosa que me resulta hasta graciosa. Claro. Me río por no llorar, pero te acusan de ser prorruso y dice, mire usted, yo mis conclusiones las obtengo de estos hechos que he ido poniendo aquí claramente. Pueden ser unas conclusiones equivocadas, pero los hechos, son indiscutibles. Ofrézcame usted sus conclusiones para demostrarme que estoy equivocado y estaré encantado de cambiar mi opinión. Pero si a mis conclusiones y mis razonamientos usted solo pone la descalificación, entiendo que tengo razón. Claro, y hoy en día, yo lo que echo de menos hoy en día es verdaderamente una discusión de intercambio de razonamientos, ¿no? Hoy en Europa estamos asistiendo, yo atónito, a un cambio de paradigma en el espíritu europeo. La Unión Europea, que nació con la voluntad de ser una organización pacífica en la que todo el mundo ganara a base de bajar barreras comerciales y de extender el comercio, tan pacífica que no tiene una defensa propia. La política común de seguridad y defensa está incluida dentro de la política exterior y de seguridad común. Por lo tanto, la política de defensa europea solo puede ser exterior. Es decir, se diseñó para hacer el bien, es decir, para solucionar crisis, para intervenir en conflictos, para separar las partes y establecer las bases para diálogos que proporcionaran o que propiciaran una paz duradera. Y, sin embargo, estalla el conflicto en Ucrania y directamente Europa se involucra en uno de los bandos. En vez de reaccionar, como siempre, ante un conflicto, intentando establecer un diálogo entre las partes que llegara a un alto el fuego que permitiera establecer unas bases para un diálogo que permitiera una paz, al revés. Encima torpedeamos un acuerdo de paz que prácticamente estaba firmado, como creo que tú bien sabes, en Estambul, creo que fue en abril del mismo 2022. Sí. Habrá que preguntarles a las personas que lo torpedearon qué tal se sienten ahora después de saber que ha habido pues, prácticamente 1 millón de muertos, no sabemos ni cuántos cientos de miles de heridos y la devastación tan terrible que se ha producido en Ucrania. Una de las cosas que a mí más me hizo sospechar sobre la información que nos estaba llegando de Ucrania era un mensaje que venía perfectamente empaquetado, que era la invasión ilegal y no justificada, la agresión ilegal y no justificada de Rusia. Y además era una frase que se repetía prácticamente en todos los diarios, todos los analistas, en todos invasión no provocada. No provocada. Y yo decía, bueno, mire usted, bueno. yo los antecedentes que yo conozco de esta guerra en 2022 se retrotraen mucho más atrás, tras un golpe de Estado en el 2014 que, curiosamente, la Unión Europea aplaudió. Un golpe de Estado contra un gobierno democrático y la Unión Europea lo aplaude. ¿Por qué? Porque como era prorruso, cualquier cosa que se les haga a los prorrusos es válido. Pero bueno, esto a mí ya me hizo empezar a sospechar, ¿no? Entonces, además, a partir de entonces empieza una guerra civil, de esto se puede hablar muchísimo, pero en esa guerra civil se producen atrocidades. Recordemos que esa guerra civil se produce porque empiezan manifestaciones pacíficas por parte de los rusófonos a los que se les prohibió hablar en ruso y estudiar en ruso y desarrollarse en ruso. Esas manifestaciones pacíficas empezaron a ser aplastadas
de manera muy violenta, utilizando incluso las Fuerzas Armadas. Esto hace que se produzca una reacción civil, se empiezan a armar, empieza a haber tiroteos, y se acaba produciéndose una guerra civil. Esto además es curioso, porque lo relata, no tenemos más que ir a los informes de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la famosa OSCE, que entiendo yo que nadie dudará de su neutralidad. De ahí se puede ver cómo en un principio las atrocidades se produjeron desde el lado gubernamental, que fue lo que provocó la reacción. Pero bueno, Sí. Esa guerra civil tiene unos antecedentes. Y la invasión de Rusia del febrero del 2022 fue provocada porque se estaba produciendo una situación muy seria en Ucrania. Ucrania Que estaba además lo reconoció, ¿te acuerdas? Lo reconoció Victoria Nudelman cuando dijo, nos costó $5.000 millones. Lo dijo ante el Congreso de los Estados Unidos. totalmente. Bueno, y la señora Merkel lo reconoció. Esto fue Claro. ganar tiempo para que Ucrania se pudiera... Y de hecho, Ucrania estaba preparando una ofensiva. Sí. Estaba preparando una ofensiva militar en el Donbass para acabar con las repúblicas secesionistas. Pero Rusia dijo, se acabó. Hasta aquí hemos José llegado. Luis, en base a tu experiencia dentro de los organismos euroatlánticos, la pregunta es muy sencilla y muy cruda. Esta guerra está perdida para Ucrania, veremos cómo se resuelve, cómo va la paz, veremos. Pero es una derrota para Ucrania, pero por lo más importante es una derrota para la OTAN. ¿La OTAN como institución sobrevive a esto? Yo creo que lo va a tener difícil. El problema no solamente es que es un problema para la OTAN, es un problema para la Unión Europea, que ha apostado también muy fuerte. Esa es la segunda pregunta. ¿La Unión Europea sobrevive a esto? ¿Hay vida para ella después de esto? Cuando te agarras a un ancla, si el ancla se hunde, te hundes con ella. Y yo creo que el problema de la Unión Europea es que desde el principio, a mí es una cosa que yo critiqué mucho desde el principio, en las conferencias a las que he ido, en las discusiones con los alumnos, a mí me sorprendió muchísimo, es que la Unión Europea se puso a cola de la OTAN. Dice, no te preocupes que aquí estoy yo para apoyar. Sí. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero si la Unión Europea, siempre que ha habido un conflicto a su alrededor, ha intentado solucionar el conflicto, ha intentado establecer un diálogo entre las partes que pudiera propiciar una mesa de negociación que diera lugar a un posible acuerdo de paz que a su vez evolucionara hacia una paz sostenible. Este es un mantra. Bueno, pues este paradigma de intervención en los conflictos que hasta ahora siempre había llevado a carta cabal la Unión Europea, en este caso se rompe. Automáticamente nos ponemos a cola de la OTAN. La OTAN, evidentemente, liderada por Estados Unidos, porque no olvidemos que la OTAN es la forma de control geopolítico que tiene Estados Unidos sobre el continente europeo, claro, especialmente desde que perdió su gran aliado en Europa, que era Reino Unido, cuando Reino Unido abandonó la Unión Europea. De caramba, ahora cómo controlamos a la Unión Europea, necesitamos a alguien más por ahí. O sea que para la OTAN es un problema, primero porque, y por eso están apostando tan fuerte, evidentemente, y esas declaraciones belicistas que vienen no solamente de parte de la OTAN, sino de los líderes de la Unión Europea. Pero el problema para la OTAN y para la Unión Europea es cuál es la otra opción, porque si ustedes apuestan por victoria o muerte, bueno, muerte de los ucranianos, evidentemente, por victoria o muerte, y parece ser que la victoria cada vez es probable, ¿cuál es la otra opción? Es decir, ¿qué quieren ustedes? ¿Seguir realimentando un conflicto ahora que la ayuda estadounidense parece ser que se empieza a disminuir? Un conflicto que incluso con la ayuda estadounidense no hemos conseguido la vuelta. Yo creo que estamos en la misma situación que estábamos en Afganistán, cuando nos costó reconocer que no íbamos a ningún sitio, que aquello solo estaba costando muchas vidas humanas y que por lo tanto lo mejor que podíamos hacer era irnos. Y nos fuimos de Les una manera costó 20 vergonzosa. años, ¿no? A los americanos. 20 años les costó, ¿no? Llegar a esa conclusión, digamos. Y además abandonamos a muchísima gente que se creyó nuestro relato de que íbamos a estar allí para siempre. Imagínate todas las profesoras, funcionarios civiles, etcétera, que apostaron por Occidente, allí se quedaron. Allí se quedaron, evidentemente, todos ellos han desaparecido de escena.
Los que han tenido suerte les habrán puesto un burka. Sí, Los menos y afortunados, algunos lograron treparse a aquellos aviones, ¿te acuerdas? bueno, Imágenes patéticas que vimos en el aeropuerto de Kabul. vamos, las imágenes del abandono del aeropuerto de Kabul, a mí me recordaban las imágenes del abandono de la embajada estadounidense en Saigón, Saigón, cuando, sí, cuando, 1975, el cuando helicóptero, ¿te Vietnam, acuerdas? ¿no? Aquel que se despegaba, Esas imágenes yo se las ponía a mis alumnos, ¿no? Decía, mira, a mí esto me recuerda a esto. Para sí, mí fue terrible, pero sobre todo terrible porque yo, que he estado en Afganistán, he trabajado mano a mano con esas personas, con esos afganos que confiaban en nosotros. En España nos pudimos traer algunos traductores, pero ha habido mucha gente que se ha quedado allí y que evidentemente los talibanes saben que han cooperado con los occidentales y evidentemente habrán enfrentado una situación bastante terrible, por no decir trágica. exactamente. Querido José Luis, te prometí que íbamos a hacer una charla de 45 minutos y ya vamos más, casi una hora y cuarto. Yo te quiero agradecer recordándole a los amigos que entonces está ya disponible, está operativo el curso que tú dictas, ese diploma superior en análisis geoestratégico y seguridad euroatlántica, que es sumamente interesante. Te acompaña además allí Pedro Baños, Jorge Descallar, Manuel Silva, y detrás está, o no detrás, englobando todo eso está el instituto que conduce, que dirige Santiago Armesilla. Reitero, me parece sumamente interesante el curso, no quería perder la oportunidad de recomendárselo a los amigos, es muy profundo y a su vez muy fácil, entre comillas, hay que estudiar, esto no es para que uno venga ahí a pasar el tiempo, no, hay que estudiar, hay que tomarse las cosas en serio como tú lo haces y que seguramente te están acompañando los alumnos. Entonces no quería perder la oportunidad de que nos explicara junto con Santiago, diciéndole a los amigos, aquí en la descripción del video quedará un enlace con un descuento de 100 euros para que aquellas personas que desde el enlace entonces lleguen al curso y lo puedan disfrutar, porque realmente aprender es un gran disfrute, ¿no? Da placer aprender y desentrañar los misterios que a uno lo rodean, en el caso nuestro de la geopolítica. Así que, José Luis, te mando un fuerte abrazo, te despido y te dejo a ti la palabra final. Bueno, Ariel, yo primero quiero darte las gracias por tu confianza. Soy uno de tus seguidores porque me encanta la gente independiente que cuenta su verdad de manera honesta, que estáis luchando una batalla cuesta arriba contra la infoxicación que nos vienen de la gran mayoría de los medios de comunicación. Para mí sois héroes y me encanta estar en esta trinchera con vosotros. Para mí ha sido un honor, un placer y seguiré siendo uno de tus seguidores, por supuesto. Y muchas gracias, generosas palabras. José Luis Pontijas, director entonces del Diploma Superior de Geoestrategia, Geopolítica. Véanlo aquí en el enlace y podrán disfrutar y los felicito, te felicito a ti, a los compañeros y a Santiago por haber tomado esta iniciativa, que no es fácil ponerse a hacer un curso, desarrollarlo, implementarlo, responder emails, hacer tutoriales y todo eso es un trabajo que hace falta mucha perseverancia, así que hay que tener un espíritu una gran vocación académica, una gran vocación docente para compartir tantos conocimientos con tanta gente que seguramente plantearán preguntas, interrogantes, dudas, etcétera. Así que, José Luis, te mando un abrazo y ha sido un placer tenerte en el canal y un honor haberte tenido en el canal. Un saludo, Muchísimas amigos. gracias. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias.